quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos, comenzando una nueva edición del Embudo, como todos los domingos, en la pantalla del canal provincial, con mucha información política. Estamos transitando ya las últimas 2 semanas de este 2017 y la Argentina pareciera que necesita que diciembre siempre sea un mes complicado, un mes agitado, un mes donde los fantasmas del pasado vuelven para posarse otra vez en situaciones donde nuestro país evidentemente parece no queremos aprender jamás de lo que nos ha sucedido, de lo que nos ha acontecido y de los momentos más tristes de nuestra historia. Porque claro, lo que hemos visto el día jueves en la ciudad de Buenos Aires, alrededor del Congreso de la Nación, ha sido un poco eso, ¿no? Es decir, volver a ver imágenes que no se veían en la Argentina hace muchísimo tiempo. La verdad que hay pocos recuerdos de un Congreso vallado, militarizado de la forma en la que estaba, digamos, el día jueves, cuando debía sesionar la Cámara de Diputados para avanzar sobre la aprobación de una ley que se llama ley previsional, o por lo menos modificación de el ajuste a los haberes de los jubilados. Y bueno, que finalmente ustedes saben cómo terminó esta historia, por lo menos el día jueves terminó con incidentes en la calle, con la policía, la gendarmería, reprimiendo a los que iban allí a manifestarse, que no siempre son los ciudadanos que se ven afectados de manera directa con las medidas de un gobierno. Por lo general, este tipo de manifestaciones son manifestaciones vinculadas a sectores políticos, a sectores de izquierda, a algunos que evidentemente también, por supuesto, reclaman por sus derechos porque ven la posibilidad de que los mismos sean afectados como consecuencia de las medidas que toma un gobierno, pero también están siempre los agitadores de turno que operan sobre este tema, operan sobre estas situaciones y logran estas imágenes que vimos el otro día. Es verdad que hay una sensación, o por lo menos una mirada distinta en relación al control de la calle de la que había, por ejemplo, en el kirchnerismo. El kirchnerismo tenía ese argumento, falaz a mi criterio, pero argumento al fin, de que en realidad había que tener mucho cuidado con el tema de reprimir las manifestaciones o reprimir los cortes y demás, porque eso podía producir una solución peor de lo que podía llegar a ser justamente si no se reprimía, que era la posibilidad de un muerto. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner alguna vez sostuvo que uno de los temas que terminó de hundir, digamos, en una depresión y en un momento muy tenso al expresidente Néstor Kirchner fue cuando sucedió aquella famosa represión o enfrentamiento de los trabajadores o de los agitadores del sindicato de Unión Ferroviaria, donde termina muriendo el militante de izquierda Mariano Ferreira. Entonces el kirchnerismo siempre estuvo muy atento a este tipo de cuestiones, sobre todo porque venía de otra falacia que intentaron instalar, sobre todo estos días, en la historia de la Argentina, que fue cuando se produjo en aquel episodio del 2002 la muerte de Costecchi Santillán. Digo esto porque he escuchado a algunos decir por estas horas que Costecchi y Santillán habían sido los primeros muertos en la democracia, digamos, como producto de la represión, y la verdad que si uno tiene que hurgar en los anales de la historia reciente de nuestro país, desde el 83 a esta parte, cuando se habla de la recuperación de la democracia, uno entiende que, por ejemplo, el copamiento del regimiento de la Tablada también podría haber sido catalogado, puede ser catalogado dentro de ese esquema, donde mueren inocentes, por más que sean soldados, que estaban allí cumpliendo con su deber, e incluso estaban algunos de ellos haciendo tareas de conscripción, y terminan muriendo en aquel copamiento del movimiento Todos por la Patria, del MTP de Gorriarán Merlo, del cual algunos eran voceros, y hoy por supuesto son fuertemente críticos al kirchnerismo y algunas situaciones que se han vivido durante la década kirchnerista. Pero en fin, digo, cuando se analiza la historia completa, me parece que hay cuestiones que no hay que pasar por alto. Es decir, Costecchi y Santillán, estuvo mal la situación, por supuesto, nadie puede alegrarse ante la represión y la muerte de militantes políticos, sean estos de izquierda como era Costecchi y Santillán, pero también hay que recordar a los otros muertos, a los que no eran o no estaban abanderados en o tenían una bandera roja colgada en el cuello, que también son argentinos, que también eran inocentes y
fueron muertos como consecuencia del copamiento al regimiento de la Tablada, por llamar algunos de los casos de lo que ha sucedido en el regreso de la democracia a esta parte. Pero volviendo a la escena del día jueves, donde por un lado en la calle se vieron los incidentes, el enfrentamiento de la policía, la gendarmería con los manifestantes, lo importante también es lo que pasaba dentro del Congreso y lo que terminó pasando después, una vez que se terminó por caer la sesión que todos hemos observado y que abre, la verdad, algunos interrogantes como para analizar. En primer término, el gobierno tiene razón en decir que fue legítimamente votado el 22 de octubre, que obtuvo un triunfo prácticamente en toda la Argentina, en los principales distritos electorales de nuestro país, y que esa representación emanada de las urnas el 22 de octubre es la que, en definitiva, está en el Congreso. Pero también es verdad que ese triunfo todavía a Cambiemos no le da la mayoría absoluta como para poder sacar todas las leyes que quiera necesarias o que crea necesarias y poder avanzar, digamos, en algunos aspectos más profundos de lo que consideran es su manera de mirar la economía, mirar la realidad y mirar la cuestión social. Por eso debe tejer entendimientos, abrir el diálogo, expresar cuáles son sus ideas, discutirlas y en definitiva después sí llevarlas al recinto y atenerse a la votación, a lo que termine saliendo de allí, de lo propio y de lo que no es tan propio y que puede llegar a ser en algunos casos circunstanciales aliados, depende por supuesto de lo que se esté votando y lo que se esté discutiendo. En algunos aspectos llama la atención cómo se mueve el gobierno en este sentido. Uno a veces tiende a creer que en algunas cuestiones pareciera que lo hace, digamos, desde la voluntad política de avanzar fuertemente en alguna serie de modificaciones, pero con alguna ingenuidad. Y este es uno de los casos, me da la sensación, para no pensar maquiavélicamente, digamos, que a alguien le servía que se produjeran los incidentes que se produjeron y la polémica que se produjo. Yo la verdad que no creo que esto evidentemente haya sido funcional y haya sido pensado previamente, pero la verdad que tampoco se entiende muy bien por qué el gobierno decide avanzar rápidamente en la aprobación de la reforma previsional sin ni siquiera tener la certeza de que iba a tener primero el quórum y segundo los votos necesarios. Creyó tenerlo, evidentemente creyó tenerlo, pero la experiencia marca ya en otra oportunidad que a este mismo gobierno, es verdad con otra conformación de la Cámara, pero es el mismo gobierno, le sucedió algo similar el año pasado a esta altura cuando quiso avanzar en la modificación del impuesto a las ganancias. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo una fuerte polémica por alguna modificación en los índices para calcular el impuesto a las ganancias, que en ese momento se unieron distintos sectores de la oposición, entre ellos el kirchnerismo, el Frente Renovador de Sergio Massa, y le pararon ese tema al gobierno? En aquel entonces, obviamente, Mauricio Macri se enojó mucho con Sergio Massa y lo terminaron, digamos, catalogando como en definitiva parte de lo mismo, y volvemos a la historia de, bueno, pero Massa fue jefe de gabinete de Cristina y entonces son todos iguales, son todos lo mismo. En definitiva, en aquel momento pasó algo similar a lo que vimos el jueves, sin la violencia, sin las situaciones tensas, sin la represión que se observó esta semana. Pero ya el gobierno había dado un antecedente de que cuando quería avanzar en algo rápidamente, no siempre lo ha hecho con la certeza de tener las manos para poder aprobarlo. Y este fue el caso del tema de la reforma previsional, la cual dicen los voceros y los que conocen con mucha más profundidad los pasillos de lo que sucede en la Casa Rosada, para Macri era un tema, y es un tema clave, porque significa ese supuesto ahorro de 100.000 millones de pesos que el nuevo cálculo de las jubilaciones le permitiría no ahorrar, porque la plata se va a gastar igual, pero se va a gastar en otra cosa, enviar el acuerdo, o por lo menos cumplir con el acuerdo que se cerró con los gobernadores de las provincias hace ya unos meses atrás, cuando justamente se sentaron en una mesa y todos los gobernadores, salvo la provincia de San Luis, acordaron avanzar con este tipo de reformas, que no es solo la reforma previsional, sino la reforma tributaria, la reforma laboral y demás. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de que este nuevo cálculo, en la manera en que se incrementen las jubilaciones a futuro, a los jubilados en lo inmediato le hace perder plata. Esto es así, digamos, es un ajuste para los jubilados, lo podemos llamar de la manera que quieran, pero es un ajuste para los jubilados, porque los jubilados van a cobrar más, pero mucho menos
de lo que tendrían que haber cobrado con el anterior sistema, que por ahora sigue vigente. Ese dinero que calcula el gobierno iba a ahorrarse con este nuevo cálculo en las jubilaciones es el dinero que estaba contemplado para resarcir las cuentas provinciales como consecuencia del compromiso que los gobernadores tomaron de concluir con los litigios en la justicia como consecuencia de atrasos que el gobierno nacional o deudas que el gobierno nacional venía teniendo, no de este gobierno solo, sino del anterior y el anterior, con respecto a fondos afectados a las provincias. La madre de toda esta discusión fue justamente la recomposición del famoso fondo del conurbano bonaerense, ese fondo que venía peleando María Eugenia Vidal y que verdaderamente lo ha hecho con éxito porque estaba atrasadísimo ese fondo, atrasadísimo, 650 millones de pesos por año, no es nada en estos momentos, cuando antes eran 650 millones de dólares, cuando se creó el fondo del conurbano allá por la década del 90. Es decir, Vidal avanzó con ese tema, fue a la justicia, la Corte estaba a punto de fallar, y lo que hizo este acuerdo fue frenar ese fallo de la Corte que hubiera perjudicado seriamente las arcas de las otras provincias, porque esa masa de dinero de algún lado iba a tener que salir. Entonces, puntualicemos por qué suceden las cosas, ¿no? Es decir, por qué estamos hablando hoy de este tipo de situaciones. Porque hay un gobierno que acordó con los gobernadores el resarcimiento de sus cuentas y de algún lado tenía que buscar la plata. Ahora viene la otra discusión. La otra discusión es, y la pregunta es la siguiente, ¿era necesario buscar la plata para resarcir a las cuentas provinciales de los jubilados? Y ahí la primera respuesta que le surge a cualquier ciudadano de a pie con sentido común es, y no. La verdad que si está planteado de esa manera, de esa forma, bueno, estamos entendiendo que, me parece, es donde el último lugar donde había que ir a buscar plata era justamente a las arcas de los jubilados. Esto es así, ¿no? Es decir, cualquier ciudadano que lo analice rápidamente dice, pero ¿por qué otra vez a los jubilados? ¿No había otro lado para sacar estos 100.000 millones? ¿No había otra forma? Y seguramente hay otros lugares. En primer término, me parece que uno de los lugares donde el gobierno deberá ir a buscar plata, no sé si en lo inmediato, pero tendrá que hacerlo, digamos, algún gobierno lo tendrá que hacer, es con la posibilidad de incorporar más trabajadores al sistema, porque aquí pagan unos pocos, o paga un porcentaje que, por supuesto, es el que paga absolutamente todo, y con ese porcentaje se mantiene el resto que está en la informalidad. Entonces, son aportes que se pierden, evidentemente, y donde evidentemente también se podría buscar ese dinero. Los economistas que dicen, muchos de ellos con los cuales he hablado estos días, dice, bueno, esos 100.000 millones de pesos que el gobierno, digamos, va en busca de ese monto a través de esta nueva medida con la reforma previsional, la verdad que no es significativo en cuanto al ahorro que se produce con relación al Producto Bruto y al déficit del Producto Bruto Interno de la Argentina. Hoy el Producto Bruto Interno de la Argentina tiene un déficit del 10%. Y este ahorro, entre comillas, de los 100.000 millones significa solo el 0,2% de ese 10% de déficit del Producto Bruto Interno. Es decir, una medida impopular, con costo político, que en definitiva no tiene demasiada significancia cuando uno ve los porcentajes en la macroeconomía. Esto, por supuesto, a los jubilados, a los pensionados, a los que reciben algún tipo de pensión, como la asignación universal por hijo, las pensiones a los veteranos de Malvinas, la verdad que no le debe de importar demasiado. Ellos, el cálculo que tienen que hacer, y es lógico, a ver, yo iba a cobrar con el aumento en el sistema anterior 1.000 pesos más en marzo y ahora voy a cobrar 500 o voy a cobrar menos de eso. Entonces, ese cálculo es absolutamente lógico. Por eso digo, visto así, la pregunta es, ¿era necesario ir a buscar ese dinero a las cajas previsionales? La respuesta, repito, es no. Lo que sí hay que discutir, y esto me parece sí importante discutir con seriedad, a futuro, con mucha responsabilidad, es el futuro del sistema previsional en la Argentina. Porque en la Argentina se han sumado al cobro de jubilaciones y pensiones muchísimos a través de moratorias que en su momento no aportaron. El crecimiento, además de la expectativa de vida, hace que hoy el sistema previsional tenga serias dificultades a futuro para poder financiarse. Entonces hay que buscarle una solución a ese tema. Evidentemente este es un debate pendiente de la Argentina, pero pareciera ser que los gobiernos, no este gobierno, los gobiernos tienen a mano siempre avanzar sobre el tema jubilatorio, porque pareciera que es el sector donde no hay protestas, donde
no hay posibilidades de paro, donde no hay manifestaciones callejeras. Bueno, es como la clase pasiva, justamente por su pasividad para poder enfrentar políticamente una medida de esta naturaleza. No se calculó en este caso, donde evidentemente los sectores de la oposición más duros, más irracionales, aprovechan estas cosas como para generar ese caos y quizá dar la sensación de que este gobierno es mucho más débil de lo que verdaderamente es y de lo que ha mostrado electoralmente el 22 de octubre. Aquí hay responsabilidades compartidas. Creo que el gobierno, teniendo todo para hacer las cosas de otra forma, a veces en la metáfora es casi como que se pega solo un tiro en el pie, digamos, busca un conflicto que a esta altura me parece innecesario, a finales del año, con todo lo que significa diciembre, con lo que en términos simbólicos significa diciembre, pero también es verdad que esto que ha hecho el gobierno fue acordado con los gobernadores. Y los gobernadores son los que en definitiva representan la voluntad popular de sus provincias. Guste o no, es así. Guste o no, es así. Ahora, se acordó con los gobernadores por esto van a recibir plata, pero a la hora de pagar el costo político, se vio el jueves, muchos de esos gobernadores del justicialismo sacaron el cuerpo, dijeron no, miren el lío que hay, esto es una locura, y entonces sus diputados le dijeron no, yo no voy a votar esto, y ahí es donde también se produce, digamos, este chispazo entre el Poder Ejecutivo y las provincias, que repito, se habían sentado y salvo San Luis, todas las demás habían acompañado este entendimiento por el cual ya se había avanzado en el Senado, Algunas conclusiones que deja esta situación producida el día jueves en la Argentina. En primer término, está claro que muchos aventuraban que la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado iba a ser motivo de conflictividad permanente a la hora de la discusión de las cuestiones más sensibles. También es verdad que todavía con Cristina sentada en la banca no se ha discutido sobre nada grave ni nada tensionante. Pero al parecer tampoco el gobierno la va a tener fácil en diputados. Lo hemos visto el día jueves con todo lo que aconteció. Segundo punto, me parece muy importante, el rol de Lilita Carrió en todo esto. Porque Carrió fue la que propuso levantar la sesión, a mi criterio con buen tino, porque lo que estaba pasando fuera del Congreso, lo que podía pasar dentro del Congreso, ameritaba que no se podía sesionar en ese clima de conflictividad tan grande, que era necesario hacer una pausa y pensar en una sesión más adelante. Esto lo propone Carrió, por supuesto lo decide el presidente de la Cámara, en este caso Emilio Monzó, después que diputados habían sido agredidos, después de el escándalo sobre si verdaderamente había o no quórum, si era verdadero o falso ese quórum, todo eso que ustedes ya saben y que no es necesario volver a repetirlo porque lo han visto, lo han escuchado, lo han leído y lo han vuelto a ver en infinidad de ocasiones desde el jueves hasta este día. Pero sí me parece importante lo otro, porque una vez que terminó esta conflictiva sesión, que avanzaron las horas, había circulado muy fuerte la versión de que Mauricio Macri preparó un decreto de necesidad y urgencia para que la reforma previsional salga por decreto y no votada en la Cámara como corresponde a una ley de estas características. La que salió a decir que eso era inconstitucional y que no lo iba a acompañar fue Carrió a través de un tuit. Me parece que esto es de una significancia enorme en los tiempos que estamos viviendo. En primer término, Carrió tiene tanta influencia en el gobierno, tanta influencia, que escribe un tuit y Macri termina parando el decreto de necesidad y urgencia. No digo que sea el único motivo, pero así ha quedado a la vista de todos. Carrió se opone a través de un tuit y el gobierno para un decreto de necesidad y urgencia que yo creo hubiera sido echar más nafta al fuego, pero el gobierno lo preparó. La pregunta es, ¿cómo se gobierna hoy y cuáles son los instrumentos? Fíjense ustedes, un tuit de Carrió que se estaba yendo a Exaltación de la Cruz, a donde vive, para un decreto de necesidad de urgencia y le genera un clima interno al gobierno mucho más complejo del que tenía hace una semana atrás. Carrió en la sesión dice que los jubilados iban a ser compensados. Aquí surge otra pregunta. ¿Carrió sabía que iban a ser compensados porque alguien se lo dijo antes? ¿O fue
un intento de Carrió de apaciguar y de mandarle una señal, un mensaje a su propio gobierno, de decirle, hagan algo de esto porque si no, la ley no va a salir. Es una de las cuestiones pendientes, porque si había ya una compensación en ciernes, la pregunta es, ¿por qué no se dijo antes? Quizás se hubiera evitado todo lo que vino después. Y si no, es como le estaba diciendo, quizá Carrió lo que hace es presionar a su propio gobierno, diciendo públicamente como que el hecho estaba consumado, de que ya iba a haber una compensación, cuando no lo estaba consumado, y eso efectivamente obligaba a su poder ejecutivo, al cual ella pertenece, digamos, políticamente, a tener que pensar en una compensación. Bueno, a ver, para resumir, un tema que la verdad el gobierno paga un costo político, que fue un revés para el gobierno porque apuró la sesión, quiso hacerlo rápidamente y no lo pudo lograr, generó un clima que no había en nuestro país, innecesario a mi criterio, de un diciembre siempre caliente, y ahora hay una nueva oportunidad legislativa que se verá a lo largo de esta semana de diciembre, que tendremos por delante una semana muy caliente. Quedan muchas aristas para discutir, para plantear, para analizar, pero en lo concreto, algunas conclusiones hay que tomar sobre este tema. Ya el gobierno empieza a tener la dificultad de justificar muchas de sus acciones a partir de la herencia recibida. Pasaron 2 años. Y soy de los que cree, porque además lo hemos dicho en infinidad de ocasiones aquí, que el gobierno debiera en su momento haber explicitado mejor el desastre que le dejó el kirchnerismo. Debía haberlo explicitado mejor. Consejo de Durán Barba, en aquel entonces, y demás, diciendo que no era necesario, que la gente no quería escuchar estas cosas, hacen que hoy ya esa argumentación pierda fuerza, pierda validez y pierda consistencia. Es cierto, y en esto sí coincido con el gobierno, que mucho de lo que estamos viviendo hoy es consecuencia del gran desastre que le han dejado durante 12 años de kirchnerismo, donde se escondieron muchas de las cosas bajo la alfombra, pero ya pasaron 2 años y el que tiene necesidades, el que tiene inconvenientes, no puede esperar excusas, necesita esperar resoluciones. Y lo que no se entiende es la manía permanente, consuetudinaria, de los gobiernos de ir siempre sobre el tema de los jubilados. Carlos Menem congeló las jubilaciones. Fernando de la Rúa le redujo el 13% a los jubilados, lo cual fue políticamente desastroso para su gobierno, que terminó, como ustedes saben, terminó. Bueno, Eduardo Duhalde obviamente no tuvo ni siquiera tiempo de este tema porque tuvo que ordenar la Argentina después del caos. El kirchnerismo vetó el 82% móvil. Y ahora Macri hace esta reforma previsional que evidentemente también le saca poder adquisitivo a los jubilados. La verdad, uno no termina de entender por qué siempre se la agarran con los más débiles. Vamos a ir a la primera pausa del programa de esta noche. Por supuesto vamos a meternos en los temas locales cuando volvamos de la misma, porque han pasado muchas cosas. También ha habido inconvenientes en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. En el mismo momento que había líos en el Congreso, había problemas en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, como consecuencia también de algunas leyes que quería aprobar el gobierno de María Eugenia Vidal sobre tablas, una actitud patoteril del intendente kirchnerista Mario Seco de Ensenada, que se metió a la legislatura símil barra brava, haciendo la verdad que un ingreso patoteril al recinto para que se termine de sesionar en un tema que también es sensible, que tiene que ver con la caja previsional de los trabajadores del Banco Provincia y la eliminación de las jubilaciones de privilegio, pero la verdad, ver a un intendente al frente de una manifestación interrumpiendo una discusión en el Congreso no hace otra cosa que profundizar esta famosa grieta y dejarlo, por supuesto, en evidencia a este intendente ultra K, irracional, por cierto, que la verdad, cuando uno mira a Mario Seco y dice, bueno, la verdad, démosle un poco más de crédito a Cambiemos, cuando ve este tipo de cuestiones. La verdad que uno no sabe a veces si este tipo de dirigentes defienden ideales o trabajan, digamos, para el oficialismo. Hacemos una pausa, ya venimos. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga,
La obra social de Aguas Gaseosas, con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hidrodynamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leña, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, la verdad que todos estos episodios que hemos vivido en estas últimas horas, que ha tenido en vilo la Argentina en un diciembre que promete ser caliente, ya lo está haciendo muy caliente, más allá de las temperaturas que hemos tenido estos últimos días que han sido elevadísimas, ha habido otras cuestiones que tienen que ver con los ámbitos locales y con las juras y las asunciones de los concejales, consejeros escolares. La semana pasada ya le habíamos mostrado algunos casos, o habíamos hablado de algunos casos, por ejemplo el caso de Malvinas Argentinas, donde asumieron unos días previos al 10 de diciembre la nueva conformación del Consejo Deliberante, que lo sigue teniendo como presidente a Carlos Herrera, con alguna modificación en su conformación, por cierto, porque bueno, ahora ingresaron 4 concejales de Cambiemos, después de la elección del 22 de octubre, cosa que antes no sucedía. Y bueno, la conformación de esos bloques que marcarán un nuevo ritmo de trabajo. Si bien el oficialismo tiene mayoría y la va a seguir teniendo por ahora, bueno, hay una nueva conformación legislativa con una presencia un poco más sólida de Cambiemos a partir de lo que sucedía antes, ¿no? Antes Cambiemos tenía un solo concejal, que además era funcional al oficialismo, o sea que prácticamente no tenía ningún concejal, más allá de que se enoje, patalee o este concejal escriba cartas en Facebook. Lo que digo es realmente así, cuando tenía que ser funcional, terminaba siendo funcional al oficialismo. Ahora hay otra conformación en el Consejo Deliberante y bueno, evidentemente esto traerá, digamos, la expectativa de ver qué es lo que sucede o cómo se mueven en este sentido. Repito, el oficialismo sigue teniendo mayoría y eso no ha cambiado, no se ha modificado. Lo que sí sucedió fue la asunción el día lunes de la semana pasada de los concejales en San Miguel y en José Cepaz, por nombrar 2 casos puntuales. Vamos a meternos en lo que pasaba justamente en la asunción en José Cepaz. Veamos las imágenes. Qué momento. Primero, bueno, agradecerles a
agradecer a mi vieja, a mis hermanos, a mi señora, a mis hijos, a mis compañeros, al intendente, a los compañeros que hablamos cuando se hablaba de una lista, los grandes dirigentes que tiene Mauricio Sobrador, que me dieron el apoyo. La verdad que les agradezco a todos. Y bueno, me parece que realmente puedo hablar porque entiendo un poco, me parece que la situación es complicada para mí. Gracias por la confianza. Gracias Juan Carlos de Lucy. Por la peronista. Gracias. Estamos para sumar, compañeros y vecinos. Estamos para sumar, concejales. Y voy a estar a la par de cada uno de mis compañeros para defenderlo como corresponde. Ahí vamos a estar, compañeros. Muchas gracias. Permitirnos pasar este momento tan ameno, tan cálido y tan importante para uno de nosotros que empezamos a dar nuestros primeros pasos. Seguramente muchos no me conocen, pero bueno, no importa. Vengo de un espacio de conducción del señor Sergio Massa, al cual también le tengo que agradecer a mi gran amigo y hermano, el señor Fabián Carballo, a una militancia hermosa de esta agrupación, Militantes al Frente. Les agradezco a todos los militantes que de repente ellos hacen la posibilidad de que nosotros estemos acá. Y decirle a los vecinos que vamos a trabajar, como bien dicen la mayoría de los concejales, un poquitito todos los días poniendo el lomo y el esfuerzo para que estemos un poquitito mejor. Gracias y disculpen este discurso medio gastado de humo. Gracias. A los concejales, pero también para todos los que están dedicados, que se la fiesta nos tiene un abucheo, un aplauso para todos los concejales, porque cada vez que tenemos la experiencia, tenemos que estar acompañados de la Con respecto a lo que veíamos de José Cepaz recién en las imágenes, es interesante analizar también cómo ha quedado el mapa político del distrito paceño ante la nueva conformación del Consejo Deliberante. El dato más importante, el dato sobresaliente, es que por primera vez en muchos años José Cepaz tiene un nuevo presidente del Consejo Deliberante. Estábamos acostumbrados a ver sentado allí a José Mondoví, que terminó su mandato el 10 de diciembre, y ahora, bueno, eso ya no sucederá más. Está Roque Cagiano. Roque Cagiano fue quien encabezó la lista de Unidad Ciudadana en las últimas elecciones. Es el hermano de Ronnie Cagiano, actual secretario de Obras Públicas, y es, digamos, un dirigente joven, de probada trayectoria dentro del peronismo local, también con una proyección muy importante, tanto Roque como su hermano Ronnie, que forman parte de lo que nosotros llamamos esta especie de mesa política muy cercana a Mario Isi, que es la que viene marcando un poco el ritmo de lo que sucede en José Cepaz políticamente por debajo de la conducción del intendente municipal. Me parece que el dato saliente es este, porque por lo general, en José Cepaz, las determinaciones y la ocupación de los lugares de poder más importantes se termina definiendo en esa mesa que componen Ronnie Cagiano, Rodolfo Pino, José Pérez. También hay que ubicar allí a Pablo Mancilla y a Gastón Yáñez, hombres muy cercanos al intendente de José Cepaz. Ahí es donde se define la cuestión. En esos nombres es donde se termina discutiendo la cuestión y los lugares de poder, y es la que permite empezar a visualizar a futuro también en el distrito paceño cuál puede llegar a ser, dentro del oficialismo, el reordenamiento de sus propias fuerzas a través de dirigentes jóvenes, dirigentes nuevos, dirigentes con expectativas de crecimiento dentro, por supuesto, del esquema del oficialismo. Digo esto ¿por qué? Bueno, porque el sector de Ronnie Cagiano claramente se queda con la presidencia del Consejo Deliberante. Pero también ahí tienen influencia los otros sectores, esto que le estaba haciendo referencia. Y por otra parte, cuando se ve la nueva conformación del Consejo Escolar, uno observa que allí también ha tenido, digamos, una muy fuerte influencia el secretario de Gobierno, José Pérez, porque el presidente del Consejo Escolar es Pablo Castro, y justamente es un hombre muy cercano al secretario de Gobierno, José Pérez. Todos ellos, bajo la conducción de Mario Isi, que articula estas cuestiones de una manera, digamos, muy particular, como muy pocos lo pueden hacer, y como solo en José Cepaz hasta ahora ha demostrado que lo puede llevar adelante Mario Isi, tratando de
equilibrar los distintos sectores de las agrupaciones, que todas ellas tienen volumen, ambiciones, intenciones de crecimiento. Es decir, no es tan simple, digamos, tratar de hacer equilibrio en todas esas agrupaciones políticas, porque además no son las únicas, ¿eh? También hay agrupaciones importantes. Sin lugar a dudas, la agrupación por la ruta de Perón, que se referencia en el ya desaparecido Juan Carlos Denucci, es una agrupación muy importante que talla en la vida interna de José Cepaz, y es Isi el que ha sabido, digamos, manejar esa situación de una manera hasta ahora muy exitosa, por lo menos en su conducción política. De hecho, en la vida que tiene José Cepaz desde el 95 esta parte, prácticamente, salvo 4 años, el resto ha sido bajo la influencia política del actual intendente de José Cepaz. Hablando de eso, hablando de José Cepaz y del peronismo, bueno, hoy domingo 17 de diciembre se está produciendo de manera, les diría, cuasi simbólica, o se produjo de manera cuasi simbólica, la elección del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que se llevó una lista de unidad, que no hay enfrentamiento interno, no hubo enfrentamiento interno, pero que era necesario ir a las urnas porque hay que ratificar con el 5% del padrón en los votos los nombres de los distintos candidatos que se presentaron en esa lista de unidad, que a nivel provincial encabeza el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y que en los distintos distritos también se llegó a las listas de unidades. En José Cepaz la encabeza Mario Isi, en San Miguel la encabeza Humberto Fernández, con el acuerdo del sector de Juan José Castro, que acordaron la presidencia compartida 2 años y 2 años. En Malvinas Argentinas es su intendente, Leonardo Nardini, el que encabeza la lista del Partido Justicialista a nivel local, del Consejo de Partido de Justicialista a nivel local. Lo mismo sucede en Escobar, con Ariel Sujarchuk, y así en muchos otros distritos donde el presidente del PJ, digamos, sale de una lista de consenso, de unidad, pero debió ser ratificada con por lo menos el 5% de los votos de los afiliados de cada una de esas comunas y el 5% del global de la provincia de Buenos Aires, para que a partir de ahora Gustavo Menéndez sea el presidente del Consejo de Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, con esta lista de unidad, como ya hemos contado en infinidad de ocasiones a lo largo de este ciclo del programa del Embudo. Un dato interesante a tener en cuenta: el otro día, previo a lo que sucedió en el Congreso el día jueves, hubo un encuentro convocado por el sindicato SMATA, donde estuvieron sentados en la misma mesa Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey y Gustavo Menéndez. Pichetto dijo algunas cuestiones que me parece que leerlas a futuro. Dijo, hay que tener un candidato joven para el futuro del peronismo. Y al lado estaba sentado Juan Manuel Urtubey. Y me parece que a Gustavo Menéndez, Urtubey también es un candidato que le cae bien para futuro a nivel nacional. Y digo esto porque además, dentro del círculo más cercano al intendente de Merlo, a Gustavo Menéndez, hay varios vasos comunicantes con la figura de Juan Manuel Urtubey. Es un dato a seguir de cerca, sumado a que después Macri parece que se enojó mucho con el gobernador de Salta como consecuencia de que sus diputados, los diputados salteños, finalmente no terminaron dando quórum el día jueves, cuando se produjo la fallida sesión para avanzar en la reforma previsional. Así que esta es una cuestión realmente interesante para seguir muy de cerca en el posible o no reordenamiento del Partido Justicialista, no solo en la provincia de Buenos Aires, que había tenido su elección, sino también en el resto de la República Argentina. Hubo muchas versiones en estos días de posibles medidas judiciales de intervención, tanto del Partido Justicialista Nacional, esto lo tiene que hacer si es que se concreta María Servini de Cubría, y también habían circulado muchas versiones sobre una posible intervención del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Bueno, por ahora eso no había acontecido. Bueno, vamos a meternos en una nueva pausa. En el próximo bloque les cuento detalles de lo que pasó en San Miguel, de algunas perlitas que dejó por allí la situación de los consejos deliberantes en municipios como por ejemplo Escobar, para algunos con cierta sorpresa, pero después de la pausa.
En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Gran... Constructora Grupo 4. Excelencia en construcción y emprendimientos urbanos. Desarrollamos productos de altísima calidad y terminaciones de obras. Accede a tu vivienda 100% financiada, sin anticipos y en 60 cuotas fijas en pesos. Consultar por nuevos emprendimientos. Constructora Grupo 4, líder en emprendimientos urbanos. Comunicate al 5292-2238 o al 4978-8723. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Instituto Educacional Luis Federico Leluar. Nuestro objetivo es formar futuros ciudadanos capaces de asumir un rol protagónico en la sociedad. Jardín de infantes, educación primaria y secundaria básica, orientación en ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales, economía y gestión de las organizaciones, inglés, computación, salidas educativas y campamento, actividades recreativas que permiten la incorporación de conocimientos en el campo práctico. Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Telefax 4-455-9203, 4-455-7463. DG Clínica de Dermatología y Estética. Tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética. Italia 989, San Miguel. Teléfono 4-451-2686. Bueno, vamos a meternos, como les decía, en la conformación de algunos esquemas políticos que han surgido a partir de la nueva o del nuevo esquema con la asunción de concejales y consejeros escolares. También el día lunes pasado se produjo la asunción de los 12 nuevos concejales en San Miguel, donde ahora, digamos, hay una mayor representación de los sectores de la oposición, de Unidad Ciudadana PJ, así se va a llamar ese bloque que como le adelantamos la semana pasada, va a ser presidido por Franco Laporta. Hubo algunos incidentes en la previa, antes de que se produzca la sesión, que molestaron mucho al oficialismo, porque el oficialismo de San Miguel, en la presidencia de Hugo Reverdito, consideran que todos estos temas habían sido hablados con anterioridad, que había habido comunicaciones incluso con
con Franco Laporta para acordar, por ejemplo, la cantidad de invitados de cada concejal. Se le habían hecho algunas concesiones a los pedidos de Franco Laporta y por eso se vieron además hasta sorprendidos por la forma, la manera en que quisieron ingresar al recinto dirigentes, familiares, no sé, pero militantes sí, de Unidad Ciudadana, que expresamente sabían que iba a ser dificultoso, porque el recinto del Consejo Deliberante no es un recinto que pueda albergar a toda la gente que quiera ir, tiene una capacidad determinada, y eso había sido consensuado en la previa. Incluso en el oficialismo cuentan que la sesión se terminó atrasando casi como para esperarlo a Franco Laporta, que tenía una actividad familiar y que debía llegar al Consejo Deliberante un poco más tarde, porque de lo contrario no hubiera jurado ese día. Otros dicen que en realidad ese tema le hubiera hecho a Franco Laporta jurar en soledad, casi como un acto para su propia figura en particular. Pero bueno, en definitiva, ya juraron los nuevos concejales, ya está la nueva conformación del Consejo Deliberante. Les repito, hay un bloque de la oposición unificado por ahora, que es el que conduce Franco Laporta. Un dato significativo fue la presencia del intendente de Malvinas Argentinas, de Leonardo Nardini, junto con Franco Laporta, oyéndolo apoyar a Franco Laporta. En definitiva, esa fue la razón de la presencia del intendente malvinense en el recinto del Consejo Deliberante de San Miguel. Esto tiene una explicación, y es un poco la organización de este espacio político que en la primera sesión electoral viene trabajando en conjunto, que habla de un grupo de intendentes en los cuales obviamente Franco Laporta también se ha insertado a partir de su relación de hace muchos años, sobre todo con el propio intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, básicamente sobre allí. Hablando de Merlo y de Gustavo Menéndez, hay un dato interesante a tener en cuenta que a muchos seguramente del mundo de la política no les ha pasado desapercibido, quizá a otros sí. Gustavo Menéndez tiene, a partir de este recambio de autoridades, un nuevo secretario de gobierno en Merlo. Ustedes saben que el secretario de gobierno de Gustavo Menéndez era hasta el 10 de diciembre su mano derecha, su hombre de estrechísima confianza, que asumió como senador. Hablo de Gustavo Sos. Bueno, ese lugar que Gustavo Sos deja en la Municipalidad de Merlo para asumir como senador provincial es ahora ocupado por Carlos Dobler. Carlos Dobler es un exfuncionario de la Municipalidad de San Miguel, ex concejal de la Municipalidad de San Miguel, muy cercano en su momento al gobierno de Aldo Rico y sobre todo al gobierno de Oscar Silochi. Ya venía trabajando en Merlo, en San Miguel había estado incluso vinculado a uno de los sindicatos de trabajadores municipales, ya venía trabajando en Merlo en la Secretaría de Gobierno y ahora, digamos, se suma ya de manera formal como el nuevo secretario de Gobierno de Gustavo Menéndez, un hombre que es de San Miguel, en definitiva es de San Miguel. Es decir, hay dirigentes cruzados, digamos, entre San Miguel y Merlo que ocupan lugares importantes. Hablando de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ya que lo nombramos a Gustavo Sos y la última sesión del día jueves, hubo sesión en senadores y había empezado la sesión en diputados. Pero miren lo que pasó con este video que ponemos mientras le cuento, le relato lo que aconteció en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde hubo una manifestación afuera, hubo un enfrentamiento con la policía y en un momento el intendente kirchnerista de Ensenada, Mario Seco, ingresa al recinto como si fuera el jefe de la barra brava de un equipo de fútbol, interrumpe la sesión, sube al estrado, casi les diría una imagen muy similar a lo que se vio en el Congreso, donde Leopoldo Moró lo insultaba a Emilio Gonzó. Bueno, algo muy parecido sucedió en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con la irracionalidad de Mario Seco, que repito lo que dije en el comienzo del programa: si el kirchnerismo sigue mostrando a estos dirigentes, la gente va a seguir bancando a Cambiemos, por más que tome decisiones equivocadas y perjudiciales para mucha gente. Si la verdad el kirchnerismo sigue mostrando a dirigentes como Mario Seco, que entran como un patotero a interrumpir una sesión, la gente va a terminar o va a seguir, digamos, dándole crédito a Cambiemos, o a otra fuerza política, pero no va a querer volver a eso. Fíjense ustedes lo que hizo ahí Mario Seco, que la verdad interrumpió una sesión donde se discutían algunos temas sensibles, entre ellos la reforma de la caja de jubilaciones de los empleados del Banco Provincia. Algunos dicen que esto es para seguir de cerca porque podría ser la antesala de una discusión mucho más amplia sobre el sistema jubilatorio de la provincia de Buenos Aires, que en este caso no depende del ANSES, sino que depende del IPS. Pero me parece que la manera, la forma, la metodología que implementó Mario Seco, porque es un intendente, tampoco es
un militante, un barra brava, pero actuó como si lo fuera. No militante, porque militante debe ser, pero como barra brava también, aparentemente por cómo se movió y cómo se manejó, lo dejó claro. Bueno, quería mostrarles estas imágenes porque la verdad que esto también sucede en la Argentina, y esto también, digamos, enmarca un clima no necesario para esta época siempre sensible del mes de diciembre. Vuelvo a San Miguel rápidamente, les muestro la asunción de los consejeros escolares y la ratificación de Germán Núñez como presidente del Consejo Escolar de San Miguel, que logró el consenso de los distintos sectores políticos, porque también allí en el Consejo Escolar de San Miguel hay nueva representación de Unidad Ciudadana. Vemos el momento de la jura de Germán Núñez. Bueno, muy bien, nos vamos a la última pausa del programa de esta noche, ya enseguida estamos en el cierre, en un minuto. Este verano, vení a Mar del Plata a disfrutar de un montón de propuestas gratuitas. Playas llenas de comodidades, entretenimiento, espectáculos y beneficios para toda la familia. Vení a Mar del Plata, que te hace feliz. Buenos Aires provincia, entre todos podemos más. Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937, 4664-8039. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos, control y service gratis. Consulte nuestros precios, somos fabricantes, abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. Bueno, hemos llegado al final del programa de esta noche. Nos quedaron algunos temas pendientes. Gustavo Trindade, bueno, nuevamente es el presidente del Consejo Deliberante de Pilar, fue ratificado en su cargo por unanimidad. Y también sigamos de cerca la vida política del Consejo Deliberante de Escobar, donde hay nueva presidente. La semana que viene vamos a hablar más de este tema, que formó parte de la lista de Unidad Ciudadana. Así que es muy interesante lo que pasó en el Consejo Deliberante de Escobar y será para seguir de cerca en el futuro, pero ya me he quedado sin tiempo. Así que la semana que viene, Dios mediante, se lo cuento. La semana que viene vamos a estar en el aire a horas de la Nochebuena. Así que vamos a estar en el aire con ustedes en una nueva edición del Embudo entre las 21 y las 22. Así que terminamos el Embudo la semana que viene y ya nos sentamos ya a disfrutar la cena de Nochebuena y por supuesto el brindis de la Navidad. Hasta la próxima semana. Que la pasen bien. 10 de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.